Cuando decidí planificar mi celebración de cumpleaños número 70, jamás imaginé que sería el momento que cambiaría mi vida para siempre. Todos confirmaron su asistencia excepto Alejandro, mi hijo, y su esposa adinerada, Esperanza. El mensaje que recibí de ella fue como una bofetada. Hoy celebramos el aniversario de la mascota de mi mamá. Estamos ocupados, no nos contactes. Guardé silencio entonces, pero 2 días más tarde les di una lección que los dejó sin palabras. Mi nombre es Elena y esta mañana cumplo 70 años. El número me resulta extraño cuando lo pronuncio, como si perteneciera a otra persona. Sin embargo, aquí me encuentro en mi cocina antes del amanecer, ultimando los preparativos de mi festividad. He estado despierta desde las 3 de la madrugada, verificando cada elemento repetidamente. Los adornos dorados y plateados adornan el techo del salón comedor. Las rosas frescas que adquirí ayer perfuman cada espacio con su aroma. La mesa luce preparada para 12 comensales con mi mejor vajilla de cerámica, la que perteneció a mi madre y reservo únicamente para momentos especiales. Hoy ciertamente merece esa distinción. He dedicado días enteros a cocinar. En el refrigerador aguardan 3 variedades de ensalada distintas. El bizcocho de chocolate que tanto disfruta Alejandro, mi hijo, y suficientes bocadillos para satisfacer a una multitud. Todo luce impecable, exactamente como lo organicé durante semanas. Alejandro me aseguró que estaría aquí a las 2 de la tarde junto a Esperanza, su esposa. También llegarán mis 2 hermanas, algunos vecinos entrañables y los García, la pareja de ancianos que habita al final de la calle y que se ha convertido en mi familia adoptiva durante estos últimos años. Mientras mezclo la salsa para el pollo, mi mente viaja hacia Alejandro, mi único hijo, el bebé que eduqué sola después de que su padre falleciera cuando él tenía apenas 8 años. Trabajé en 2 empleos durante años para brindarle la mejor educación posible. Noches sin descanso cuando tenía fiebre, tardes ayudándolo con sus estudios. Años de sacrificios que cualquier madre haría sin dudarlo. Ahora tiene 35 años, es próspero, casado y vive a solo 20 minutos de aquí, pero siento como si habitara en otro mundo. El teléfono interrumpe mis pensamientos a las 10 de la mañana. Es Alejandro. Hola mamá, dice su voz, pero puedo percibir algo inusual en su tono, una tensión que no estaba presente la semana pasada cuando confirmó su asistencia. Hola querido, ya vienen en camino. Sé que la celebración no es hasta las 2, pero pensé que quizás querrían llegar temprano para ayudarme. Sobre eso, me interrumpe. Mi estómago se contrae inmediatamente. Reconozco ese tono. Es el mismo que utilizaba durante su adolescencia cuando había cometido algún error. No podremos asistir. El mundo se paraliza. Literalmente siento como si alguien hubiera detenido mi existencia. ¿Qué quieres decir? Lo lamento muchísimo, pero surgió algo imprevisto. Esperanza recibió una invitación de último momento y no necesito escuchar el resto. Ya comprendo que la excusa será elaborada, convincente y completamente falsa. Esperanza, mi nuera de 5 años, siempre tiene algo más importante que hacer cuando se trata de mí. ¿Qué surgió, Alejandro? Pregunto, aunque una parte de mí prefiere no saberlo. Hay una pausa prolongada, demasiado prolongada. Es el cumpleaños del cachorro de la madre de Esperanza. Es un evento muy significativo para la familia y me quedo en silencio, no porque no tenga palabras, sino porque tengo demasiadas y ninguna sería apropiada para decírsela a mi propio hijo. Mamá, ¿sigues ahí? Sí, logro articular. Estoy aquí. Sabía que lo comprenderías. Eres increíble, mamá, siempre tan comprensiva. Te compensaremos, lo prometemos. Tal vez la próxima semana podamos llevarte a cenar o... Cuelgo el teléfono. Me quedo inmóvil en mi cocina, rodeada de comida suficiente para una multitud, contemplando la mesa perfectamente arreglada. Y por primera vez en 70 años siento algo que jamás había experimentado hacia mi hijo. Una ira fría y calculadora que incluso a mí me aterroriza. El cumpleaños del cachorro de la madre de Esperanza. Repito las palabras mentalmente, permitiendo que se asienten completamente. Mi hijo eligió la celebración de una mascota sobre el 70º cumpleaños de su madre. 5 minutos después, mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es de Esperanza. Hola, Elena. Lamento que no podamos acompañarte hoy. Es el aniversario del perrito de mi madre y ya sabes cómo son estas celebraciones familiares importantes. Espero que lo comprendas. No me contactes hoy porque estaremos muy ocupados con la festividad. Que pases un buen día. Leo el mensaje 3 veces. Cada lectura hace que las palabras se vuelvan más crueles, más calculadas. Celebraciones familiares importantes, como si mi cumpleaños no calificara, como si yo no fuera familia. Camino hasta la ventana de mi cocina y miro hacia el exterior. Es un hermoso día de octubre.
El sol resplandece, las hojas están cambiando de color y el mundo parece perfecto para cualquiera que lo observe desde afuera. Pero aquí adentro algo se ha fracturado. No es solo la decepción de que no vengan. Eso ya lo he experimentado antes. Es la comprensión de que mi propio hijo me considera tan poco importante que puede cancelar mi cumpleaños por el de un animal y esperar que yo simplemente lo acepte con una sonrisa. Y lo más devastador de todo es que tiene razón. Normalmente lo aceptaría. Normalmente encontraría una manera de justificar su comportamiento, de convencerme de que tenía una buena razón, de que la próxima vez sería diferente. Pero algo cambió cuando colgué ese teléfono. Una puerta se cerró en mi corazón y tengo la sospecha de que nunca volverá a abrirse de la misma manera. Los invitados comenzaron a llegar a las 2 en punto, exactamente como lo planeé. Mis hermanas, Carmen y Patricia, llegaron juntas, cargadas de obsequios y sonrisas genuinas. Los García trajeron flores de su propio jardín. Mis vecinos, la pareja joven de al lado, vinieron con su bebé de 6 meses. Todos preguntaron por Alejandro y Esperanza. Tuvieron una emergencia familiar, fue todo lo que dije. Y técnicamente no era mentira. La fiesta fue hermosa. Cantamos, reímos, comimos demasiado y por momentos logré olvidar la traición de esta mañana. Pero cada vez que miraba las 2 sillas vacías en la mesa, sentía esa nueva furia crecer un poco más en mi pecho. Cuando el último invitado se fue a las 6 de la tarde, me senté en mi sala rodeada de platos sucios y restos de adornos y tomé una decisión que cambiaría todo. Alejandro y Esperanza no tenían idea de quién era yo realmente. Habían asumido que era una anciana inofensiva que siempre perdonaría, siempre entendería, siempre estaría disponible cuando me necesitaran. Pero ellos no sabían sobre las pinturas. Esa noche, después de lavar todos los platos de mi celebración solitaria, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y permití que mi mente viajara hacia atrás. Necesitaba comprender cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que mi relación con Alejandro se deteriorara hasta este punto sin siquiera darme cuenta. La primera vez que conocí a Esperanza fue hace 5 años. Alejandro la trajo a cenar un domingo por la tarde, radiante de felicidad, claramente enamorado. Ella era hermosa, eso no podía negarlo. Alta rubia, con una sonrisa perfecta y modales impecables, provenía de una familia adinerada de Madrid. Había estudiado en universidades prestigiosas y trabajaba en relaciones públicas para una empresa importante. Desde el primer momento supe que no le agradaba. No fue nada obvio. Esperanza era demasiado inteligente para eso. Sus insultos llegaban envueltos en sonrisas dulces y preocupaciones fingidas. Elena, ¿qué hogar tan acogedor tienes?, había dicho ese primer día, mirando a mi alrededor con una expresión que claramente decía que mi casa de clase media no cumplía con sus estándares. Alejandro me contó que trabajaste en la fábrica textil durante tantos años. Debe haber sido difícil, especialmente criándolo sola. Es increíble cómo algunas mujeres logran salir adelante en circunstancias tan limitadas. Cada palabra era técnicamente un cumplido, pero el veneno estaba ahí, justo debajo de la superficie. Y Alejandro, mi querido hijo, estaba tan cegado por su belleza que no veía nada. Las cosas empeoraron después de que se casaran. Primero fueron las cancelaciones de último minuto. Habíamos planeado cenar juntos un viernes por la noche, algo que habíamos hecho religiosamente durante años antes de que Esperanza apareciera. Una hora antes de que llegaran, Alejandro llamó. Mamá, Esperanza no se siente bien, creo que está comenzando con gripe, será mejor que pospongamos la cena. Pero esa misma noche, cuando pasé por casualidad frente al restaurante italiano caro del centro, los vi allí riéndose y bebiendo vino costoso con otra pareja elegante. Luego vinieron las modificaciones a nuestras tradiciones familiares. Durante 20 años, Alejandro y yo habíamos pasado la víspera de Navidad juntos. Era nuestro momento especial, solo nosotros dos, recordando a su padre y compartiendo historias familiares. Pero después de casarse, Esperanza decidió que la víspera de Navidad debía pasarse con su familia en Madrid. Es más apropiado, me explicó Alejandro por teléfono usando una frase que sonaba ensayada. Esperanza quiere empezar nuevas tradiciones familiares. Espero que lo entiendas. Lo entendí, pero no de la manera que él esperaba. El Día de las Madres del año pasado fue particularmente doloroso. Había pasado toda la semana anterior preparando un almuerzo especial. Alejandro me había prometido que vendrían después de misa, alrededor del mediodía. A las 11:30 recibí una llamada. Mamá, cambio de planes. La madre de Esperanza decidió organizar algo en el club de campo de último minuto. Ya sabes cómo es. Cuando ella decide algo, todos tenemos que adaptarnos. Pero pasaremos a verte más tarde, lo prometo. Nunca vinieron. Esa tarde, mientras comía sola el almuerzo que había preparado para 3 personas,
me di cuenta de que había desarrollado un patrón de comportamiento muy peligroso. Siempre encontraba una manera de justificar el comportamiento de Alejandro. Siempre había una excusa, una razón válida, una emergencia de último minuto. Pero la verdad era más simple y más dolorosa. Mi hijo había elegido a Esperanza sobre mí, y ella se estaba asegurando sistemáticamente de que yo fuera eliminada de sus vidas. El incidente del cumpleaños de Alejandro del año pasado fue el que debería haberme abierto los ojos completamente. Había planeado una cena sorpresa para él. Contacté a todos sus viejos amigos, preparé su comida favorita, incluso logré conseguir entradas para el partido de fútbol que había estado queriendo ver. Todo estaba perfectamente orquestado. Cuando llamé para invitarlo, fingiendo que era solo una cena casual, Esperanza contestó el teléfono. Oh, Elena, dijo con esa voz dulce que había aprendido a desconfiar. Alejandro no puede hablar ahora, está muy ocupado con los preparativos. ¿Preparativos para qué? Pregunté confundida. Para su fiesta de cumpleaños, por supuesto. Estoy organizando algo en el club, será íntimo, solo familia cercana y sus contactos profesionales más importantes. Ya sabes cómo son estas cosas. Hay que mantener cierto nivel. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Esperanza estaba organizando una fiesta de cumpleaños para mi hijo y yo no estaba invitada. Estoy segura de que entiendes, continuó como si pudiera leer mis pensamientos a través del teléfono. Estos eventos son principalmente para establecer contactos profesionales. No querríamos que te sintieras fuera de lugar entre todos esos ejecutivos y sus esposas. Colgué el teléfono y me senté en mi cocina, mirando la comida que había estado preparando durante 2 días. Esa noche llevé todo a la iglesia local para que lo sirvieran en su comedor comunitario. Alejandro nunca supo sobre la fiesta que había planeado para él, y aparentemente nunca se le ocurrió preguntarse por qué su madre no había sido invitada a su propia celebración. Pero la gota que derramó el vaso había sido hace apenas 3 meses, cuando nació mi primer nieto. Esperanza dio a luz un martes por la mañana. Alejandro me llamó desde el hospital, emocionado y llorando de felicidad. Mamá es un niño, es perfecto, pesa 3 kilos y 200 gramos. Tiene el cabello oscuro como el mío cuando era bebé, eres abuela. Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. Finalmente, pensé algo que nos uniría de nuevo. Un bebé que podríamos amar juntos, una nueva generación que traería de vuelta la calidez a nuestra relación. ¿Cuándo puedo venir a conocerlo? Pregunté, ya planificando mentalmente el regalo perfecto, imaginándome sosteniendo a mi nieto por primera vez. Hubo una pausa. Bueno, Esperanza quiere mantener las visitas limitadas las primeras semanas. Ya sabes, por los gérmenes y todo eso. Pero tan pronto como esté lista para recibir visitas, serás la primera en saberlo. Esperé 3 semanas enteras viendo en las redes sociales las fotos que Esperanza publicaba del bebé con sus padres, sus hermanas, sus amigas del club. Había fotos de al menos 20 personas diferentes sosteniendo a mi nieto, pero yo, su abuela paterna, seguía esperando la llamada. Cuando finalmente fui a conocer al bebé Diego, ya tenía 1 mes de edad. Esperanza me recibió en la puerta con una sonrisa tensa y una lista de reglas. Lavarse las manos 3 veces antes de tocarlo, no usar perfume, mantener la visita corta porque el bebé necesitaba seguir su horario de sueño. Sostuve a mi nieto durante exactamente 15 minutos antes de que Esperanza decidiera que parecía cansado y necesitaba dormir. Esa noche, conduciendo a casa con el corazón roto, entendí finalmente lo que estaba pasando. Esperanza no solo me odiaba, me consideraba una amenaza. Una amenaza a su control sobre Alejandro, una amenaza a la imagen perfecta que había construido de su nueva vida de clase alta. Y Alejandro, mi hijo, el bebé que había criado con tanto amor y sacrificio, había elegido no ver lo que estaba pasando porque era más fácil mantenerme a distancia que enfrentar a su esposa. Ahora, sentada en mi sala después de mi cumpleaños 70 arruinado, todo encajaba perfectamente. El patrón había estado ahí durante años, pero yo había estado demasiado esperanzada, demasiado necesitada del amor de mi hijo para verlo claramente. Pero había algo que Esperanza no sabía, algo que cambiaría todo el juego de poder que había estado jugando durante 5 años. En el desván de mi casa, cuidadosamente envueltas y protegidas del tiempo, había 6 pinturas que mi difunto esposo había heredado de su familia. Pinturas que un experto en arte había evaluado discretamente hace 2 años en 3.200.000 euros. Esperanza estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la anciana inofensiva que había estado despreciando durante todos estos años. La llamada llegó 3 días después de mi cumpleaños arruinado. Era Alejandro, y por primera vez en meses parecía genuinamente preocupado. Mamá, ¿estás bien?
No has devuelto mis llamadas. Era cierto, había dejado que el teléfono sonara 4 veces desde el domingo, observando su nombre en la pantalla, pero sin sentir ningún deseo de contestar. Cada timbre se sentía como una pequeña victoria, una recuperación de mi poder personal. Estoy bien, Alejandro, dije finalmente, manteniendo mi voz neutral. Solo he estado ocupada. Mira, sobre el domingo, Esperanza se siente terrible por haberte perdido tu cumpleaños. Le gustaría compensártelo de alguna manera. Me reí, pero no había humor en el sonido. Se siente terrible, qué interesante. Sí, está pensando que tal vez podríamos llevarte a cenar este fin de semana a ese lugar italiano que te gusta. El mismo restaurante donde los había visto cenando la noche que cancelaron nuestra cena porque ella estaba enferma. La ironía era deliciosa. Está bien, dije sorprendiéndolo con mi aceptación, pero que sea el sábado por la noche, tengo planes el viernes. No tenía planes el viernes, pero quería que supiera que mi mundo no giraba alrededor de su conveniencia. Después de colgar, subí al desván por primera vez en meses. El aire estaba viciado y polvoriento, lleno de recuerdos de una vida anterior. Había cajas por todas partes, muebles cubiertos con sábanas, y en el rincón más alejado, protegidas por fundas especiales contra la humedad, estaban las 6 pinturas que habían pertenecido a la familia de mi difunto esposo, Roberto. Roberto nunca habló mucho sobre su herencia artística. Provenía de una familia acomodada de Castilla que había perdido la mayor parte de su fortuna durante la Guerra Civil, pero habían logrado conservar algunas piezas de arte que habían estado en la familia durante generaciones. Cuando nos casamos, las pinturas vinieron con nosotros, pero Roberto siempre las consideró más una responsabilidad que un tesoro. Son solo pinturas viejas, Elena solía decir. Importantes para la historia familiar, pero no para nosotros. Después de su muerte, las había subido al desván y prácticamente las había olvidado durante décadas. Hasta hace 2 años, cuando mi vecina Magdalena, que había sido curadora de arte antes de jubilarse, las vio por casualidad durante una tormenta cuando me ayudó a revisar el tejado por filtraciones. Magdalena se había quedado inmóvil frente a una de las pinturas, una escena marina que siempre me había parecido bonita, pero no particularmente especial. Elena, había susurrado, ¿tienes idea de lo que tienes aquí? Fue Magdalena quien insistió en que las hiciera evaluar discretamente por un experto. Fue Magdalena quien me acompañó a la cita con el tasador en la ciudad, quien se quedó conmigo cuando el hombre anunció que las 6 piezas juntas valían entre 3.200.000 y 3.800.000 euros. Me había quedado tan impactada que literalmente tuve que sentarme. Alejandro nunca supo sobre la evaluación. De hecho, nadie sabía, excepto Magdalena, el tasador y yo. Ahora, parada en el desván mirando las fundas que protegían mi secreto, entendí que el universo me había dado las herramientas que necesitaba. Solo tenía que decidir cómo usarlas. El sábado por la noche llegó con una carga emocional que no había anticipado. Alejandro y Esperanza llegaron puntualmente a las 6, lo cual ya era inusual. Normalmente, llegaban al menos 20 minutos tarde con alguna excusa elaborada sobre el tráfico o compromisos de último minuto. Esperanza lucía impecable como siempre. Vestido negro elegante, joyas discretas pero claramente caras, maquillaje perfecto. Pero había algo diferente en ella esa noche. Una tensión en su sonrisa, una urgencia en sus movimientos que no había visto antes. Elena, te ves maravillosa, dijo besándome en la mejilla con más afecto del que había mostrado en años. Lamento tanto lo del domingo. Fue un malentendido terrible. Un malentendido, como si el cumpleaños de un perro hubiera sido más importante que el mío por accidente. Durante la cena, Esperanza estuvo inusualmente interesada en mi vida. Preguntó sobre mi salud, mis aficiones, mis finanzas, especialmente mis finanzas. Alejandro me contó que esta casa ha estado en la familia durante tanto tiempo, dijo mientras cortaba su salmón. Debe tener tanto valor sentimental y probablemente valor real también, considerando cómo se han disparado los precios de las propiedades en este vecindario. Alejandro asintió. Mamá, realmente deberías considerar hacer una evaluación actualizada de la casa para el seguro. Ya sabes, y tal vez pensar en el futuro, en cómo quieres manejar. Bueno, eventual planificación patrimonial. Ahí estaba la verdadera razón de esta cena de reconciliación. Querían saber qué tenía, cuánto valía y cómo podrían acceder a ello. Es gracioso que mencionen eso, dije, manteniendo mi voz casual. He estado pensando mucho últimamente sobre mis posesiones, especialmente las cosas que heredé de tu padre. Los ojos de Esperanza se iluminaron ligeramente. ¿Oh, heredaste cosas de valor? Alejandro nunca me había contado mucho sobre la familia de su padre. Alejandro parecía genuinamente confundido. ¿A qué te refieres, mamá?
Papá no tenía mucho cuando murió. Sonreí, disfrutando cada segundo de lo que estaba a punto de hacer. Bueno, querido, había algunas cosas en el desván que tal vez no recuerdas. Pinturas de la familia de tu padre. Las he estado revisando últimamente, tratando de decidir qué hacer con ellas. Esperanza se inclinó hacia adelante, tratando de parecer casual pero claramente interesada. Pinturas son antiguas, bastante antiguas, admití, de artistas que aparentemente eran algo conocidos en su época. Honestamente, nunca les presté mucha atención antes, pero últimamente he estado pensando que tal vez debería averiguar más sobre ellas. La transformación en Esperanza fue sutil, pero inconfundible. Su postura cambió, su voz se volvió más dulce, sus ojos más atentos. De repente, yo no era solo la suegra molesta que había estado tratando de eliminar de sus vidas. Era alguien que potencialmente tenía algo que ella quería. ¿Sabes qué, Elena?, dijo alcanzando mi mano a través de la mesa. Me encantaría ayudarte con eso. Tengo algunos contactos en el mundo del arte a través de mi trabajo. Podría hacer algunas llamadas, tal vez conseguir que alguien venga a echar un vistazo. Alejandro sonrió, claramente aliviado de ver a su esposa siendo tan servicial con su madre. Esa es una gran idea, mamá. Esperanza conoce gente muy sofisticada. Si hay valor ahí, ella sabría cómo descubrirlo. Oh, pero yo ya sabía exactamente cuánto valor había ahí. Lo que quería saber era hasta dónde llegarían para obtenerlo. Eso sería maravilloso, dije apretando la mano de Esperanza. Aunque debo admitir, estoy un poco abrumada pensando en todo esto. El mantenimiento de esta casa grande, todas estas posesiones. A veces me pregunto si no sería más fácil simplificar mi vida. Los ojos de Esperanza brillaron. Oh, Elena, estoy tan contenta de que digas eso. Alejandro y yo hemos estado hablando sobre exactamente eso, ¿verdad, cariño? Alejandro parecía confundido. Claramente no habían estado hablando sobre eso, pero Esperanza continuó sin pausa. Hay tantas opciones maravillosas para personas de tu edad ahora. Comunidades para jubilados con servicios completos, apartamentos elegantes sin mantenimiento. Podrías disfrutar tus años dorados sin todas las preocupaciones de mantener una propiedad tan grande. Y agregó rápidamente, si decidieras hacer eso, Alejandro y yo estaríamos encantados de ayudarte con la transición. Podríamos encargarnos de todas las cosas complicadas, como vender la casa, manejar las pertenencias que no puedas llevar contigo. Ahí estaba su plan, presentado en bandeja de plata. Querían que me mudara a un lugar más pequeño, vendiera mi casa y les confiara el manejo de mis pertenencias que no pudiera llevar, incluyendo, sin duda, las pinturas que acababa de mencionar. Suena como si ya hubieran pensado en esto bastante, observé. Esperanza se ruborizó ligeramente. Bueno, solo queremos lo mejor para ti. La familia debe cuidarse mutuamente, ¿no es cierto? Familia, la palabra sonaba extraña viniendo de ella, considerando que había pasado 5 años tratando de excluirme de la suya. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi sala y sonreí por primera vez en días. Esperanza había mordido el anzuelo exactamente como esperaba. Ahora solo tenía que decidir qué tan lejos la dejaría correr antes de tirar del sedal, porque lo que ella no sabía era que yo ya había tomado mi decisión sobre esas pinturas. Una decisión que no incluía a ninguno de ellos, pero primero iba a disfrutar viendo hasta dónde llegarían en su campaña para manipularme. Después de años de ser la víctima de sus juegos, finalmente era mi turno de tener el control. La transformación de Esperanza fue tan dramática que resultaba casi cómica. Durante 5 años había sido fría, distante, encontrando excusas para evitar pasar tiempo conmigo. Ahora, de repente, me llamaba cada 2 días preguntando por mi salud, ofreciéndose a llevarme de compras, sugiriendo almuerzos en restaurantes caros. La primera llamada llegó el martes por la mañana, apenas 2 días después de nuestra cena. Elena, buenos días, ¿cómo amaneciste? He estado pensando en ti desde anoche. Me tomó un momento procesar que era realmente Esperanza en el teléfono, usando un tono tan cálido y afectuoso que nunca había escuchado dirigido hacia mí. Estoy bien, Esperanza, todo está bien contigo. Por supuesto, solo quería saber si habías pensado más en lo que hablamos anoche sobre las pinturas y tal vez simplificar tu vida. He estado haciendo algunas llamadas y tengo noticias emocionantes. Noticias emocionantes. En menos de 48 horas había logrado contactar expertos en arte. Su eficiencia era impresionante cuando estaba motivada por la codicia. ¿Qué tipo de noticias?, pregunté fingiendo curiosidad inocente. Bueno, resulta que tengo una amiga que trabaja en Christie's. Le conté sobre tus pinturas familiares y está muy interesada en echarles un vistazo. Dice que si son auténticas de los periodos que mencionaste, podrían valer mucho más de lo que imaginas. Mi corazón se aceleró, no por emoción, sino por pura rabia.
Esperanza había contactado a Tristies sin mi permiso, había discutido mis posesiones privadas con extraños, todo en nombre de ayudarme. Eso es muy considerado de tu parte, logré decir. Oh, pero eso no es todo. También he estado investigando algunas opciones de vivienda para ti. Hay una comunidad de jubilados hermosa a solo 30 minutos de aquí. Tiene spa, campo de golf, actividades organizadas. Podrías hacer tantos amigos nuevos y vivir sin preocupaciones. Sin preocupaciones, como si mis únicos problemas fueran el mantenimiento del jardín y no el hecho de que mi familia me había abandonado emocionalmente durante años. Suena interesante, dije, aunque no estoy segura de estar lista para un cambio tan grande. Por supuesto que no, es una decisión importante. Por eso Alejandro y yo queremos ayudarte a través de todo el proceso. No tienes que hacer nada sola, Elena, podemos manejar cada detalle. Ahí estaba de nuevo, ellos manejarían todo. Ellos tomarían las decisiones. Yo solo tenía que ser una anciana obediente y agradecida. Es muy generoso de su parte, dije. Tal vez deberíamos reunirnos pronto para discutir esto más a fondo. Perfecto. ¿Qué tal mañana por la tarde? Podría traer algunos folletos de las comunidades que he estado investigando y tal vez podríamos subir al desván a echar un vistazo a esas pinturas. Por supuesto que quería ver las pinturas. Probablemente había estado despierta toda la noche imaginando cuánto podrían valer, planificando cómo convencerme de que se las confiara para su evaluación y eventual venta. Mañana por la tarde está bien, acordé, digamos a las 2. Maravilloso, Elena. Realmente aprecio lo abierta que estás siendo sobre todo esto. Sé que no siempre hemos estado tan cerca como deberíamos, pero quiero que sepas que siempre me has importado. Eres la madre de Alejandro, lo que te hace familia para mí también. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, sintiéndome físicamente enferma. La hipocresía era tan absoluta, tan descarada, que resultaba impresionante. Durante 5 años me había tratado como si fuera una vergüenza social, y ahora que pensaba que tenía algo valioso, de repente siempre le había importado. Pero si quería jugar este juego, yo le daría exactamente lo que esperaba. Esa tarde fui al banco y saqué algunos documentos importantes de mi caja de seguridad. También hice una llamada al abogado de la familia, Ricardo Morales, quien había manejado los asuntos legales de Roberto y míos durante años. Ricardo, necesito algunos documentos preparados, le dije, papeles de donación, pero con una redacción muy específica. Al día siguiente, Esperanza llegó puntualmente a las 2 en punto, cargada de carpetas coloridas y folletos brillantes. Había traído incluso una laptop para mostrarme tours virtuales de las comunidades de jubilados que había investigado. Elena, no vas a creer las opciones que he encontrado, dijo, desplegando los materiales en mi mesa de comedor como una vendedora profesional. Mira este lugar, Villa Dorada. Tiene un salón de belleza en el lugar, clases de yoga, noches de juegos. Y este otro tiene una biblioteca increíble y un jardín comunitario. Revisé los folletos obedientemente, fingiendo interés mientras ella describía cada amenidad con entusiasmo fabricado. Los precios eran astronómicos, entre 4.000 y 6.000 euros por mes para los apartamentos más básicos. Son hermosos, admití. Aunque debo confesarte que estoy un poco preocupada por el costo. Mi pensión es modesta y no estoy segura de poder permitirme algo tan elegante. Los ojos de Esperanza brillaron. Este era el momento que había estado esperando. Bueno, ahí es donde entran las pinturas, dijo tocando mi brazo suavemente. Si resulta que tienen valor significativo, podrías venderlas y usar el dinero para tu nueva vida. Sería perfecto, ¿no crees? En lugar de tener pinturas viejas acumulando polvo en tu desván, podrías usar su valor para disfrutar tus años dorados en comodidad y lujo. Supongo que tiene sentido, dije lentamente. Aunque me pondría nerviosa manejar una transacción tan grande sola, no sé nada sobre vender arte. Exactamente, por eso Alejandro y yo estamos aquí para ayudarte. Podríamos manejar toda la parte complicada, las evaluaciones, las negociaciones, incluso encontrar los compradores adecuados. Todo lo que tendrías que hacer es firmar algunos papeles y luego relajarte mientras nosotros nos encargamos del resto. Firmar algunos papeles, qué conveniente para ellos. Eso me haría sentir mucho mejor, admití. No confío en mi capacidad para navegar ese mundo sofisticado. Esperanza prácticamente vibró de satisfacción. Perfecto. Entonces, ¿podemos subir a ver las pinturas ahora? Mi amiga de Tristies está esperando que le envíe fotos. Subimos al desván juntas, donde quité cuidadosamente las fundas de las 6 pinturas. La reacción de Esperanza fue todo lo que había esperado y más.
Sus ojos se agrandaron, su respiración se aceleró y pude ver prácticamente las señales de euro reflejándose en sus pupilas. Dios mío, Elena, susurró acercándose a la pintura marina que Magdalena había reconocido primero. Esta firma es lo que creo que es. Fingí mirar más de cerca. ¿Qué ves? Si no me equivoco, esto podría ser un original de Joaquín Sorolla. Y esta otra se movió hacia una segunda pintura, un paisaje otoñal, podría ser de la escuela valenciana. Elena, ¿tienes alguna documentación sobre estas piezas? Había algunos papeles viejos de la familia de Roberto, dije vagamente. Están en algún lugar en una de esas cajas. Nunca les presté mucha atención. Esperanza tomó fotos desde múltiples ángulos con su teléfono, claramente conteniendo su emoción. Cuando terminamos y bajamos, ella estaba prácticamente efervescente. Elena, creo que acabamos de encontrar tu boleto dorado, dijo agarrando mis manos. Voy a enviar estas fotos inmediatamente y presionar para una evaluación urgente. Si mis sospechas son correctas, estas pinturas podrían valer cientos de miles de euros, tal vez millones. Tal vez millones, si supiera cuán cerca estaba de la verdad. ¿De verdad crees que podría ser tanto? Pregunté dejando que mi voz temblara con esperanza y shock. Absolutamente. Y Elena, quiero que sepas que Alejandro y yo nos aseguraremos de que obtengas cada centavo que mereces por ellas. Somos familia después de todo. Después de que se fue, llamé a Ricardo Morales. ¿Están listos los papeles que pedí? Pregunté. Sí, todo está preparado según tus especificaciones. ¿Estás segura de que quieres proceder de esta manera? Completamente segura, dije. De hecho, creo que es hora de acelerar el cronograma. Esa noche Alejandro llamó. Su voz estaba cargada de una emoción que no había escuchado en años. Mamá, Esperanza me contó sobre las pinturas. No puedo creer que las hayas tenido todo este tiempo y nunca me dijiste lo valiosas que podrían ser. Honestamente, querido, nunca supe que podrían valer algo, mentí suavemente. Tu padre nunca las consideró importantes. Bueno, podrían cambiar completamente tu situación financiera. Podrías vivir como una reina el resto de tu vida. O ellos podrían vivir como reyes el resto de sus vidas una vez que me hubieran manipulado para entregarles el control de las pinturas. Es abrumador, admití. Me alegra saber que ustedes dos están dispuestos a ayudarme a navegar todo esto. Por supuesto, mamá, eres familia. Nunca te dejaríamos manejar algo así sola. Familia. Era fascinante cómo esa palabra seguía apareciendo ahora que pensaban que tenía dinero. Después de colgar, subí al desván una vez más y miré las pinturas que habían desencadenado esta súbita obsesión por mi bienestar. Eran hermosas, eso no podía negarlo, pero lo que las hacía realmente valiosas para mí no era su precio de mercado. Eran mi boleto hacia la libertad. Y mañana comenzaría a usarlas exactamente para eso, porque Esperanza y Alejandro estaban a punto de aprender que subestimar a una mujer de 70 años había sido el error más costoso de sus vidas. La llamada de Esperanza llegó el viernes por la mañana, apenas 3 días después de que había visto las pinturas. Su voz prácticamente vibraba de emoción contenida. Elena, tengo noticias increíbles. Mi contacto en Tristies confirmó mis sospechas. Las pinturas son auténticas y extremadamente valiosas. Necesitamos hablar inmediatamente. ¿Qué tan valiosas? Pregunté fingiendo el shock apropiado. Prefiero decírtelo en persona. ¿Podemos reunirnos hoy? Alejandro quiere estar presente también. Esto va a cambiar tu vida, Elena. Acordamos encontrarnos a las 2 de la tarde. Pasé la mañana haciendo los preparativos finales para lo que sabía sería nuestro último encuentro como familia. Llamé a Ricardo Morales una vez más. Todo está en orden. Los documentos están firmados y registrados como pediste, confirmó. La transacción se completó esta mañana. ¿Estás segura de que no quieres reconsiderar una vez que sepan lo que has hecho? Estoy completamente segura, le dije. De hecho, estoy más segura de esto que de cualquier decisión que haya tomado en años. Alejandro y Esperanza llegaron juntos, y por primera vez en meses Alejandro parecía genuinamente emocionado de verme. Me abrazó con más calidez de la que había mostrado desde su boda. Mamá, no vas a creer lo que Esperanza descubrió sobre tus pinturas. Nos sentamos en mi sala, donde Esperanza desplegó una carpeta llena de documentos, fotografías de alta resolución de las pinturas y lo que parecía ser una evaluación profesional detallada. Elena, comenzó Esperanza, su voz ahora había abandonado toda pretensión de casualidad. Tienes 6 pinturas que valen colectivamente entre 3.200.000 y 3.800.000 euros. Alejandro hizo un sonido ahogado. Millones de verdad. Esperanza asintió solemnemente. La pintura marina es definitivamente un Sorolla original, vale al menos 1.200.000 euros por sí sola. El paisaje otoñal es de Aureliano de Beruete, de la Escuela Española del siglo XIX,
valuado en aproximadamente 800.000 euros. Las otras 4 son de artistas menores, pero igualmente auténticos. Me quedé en silencio por un momento, dejando que la información se asentara, fingiendo estar abrumada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. No puedo creer que Roberto nunca supiera lo que tenía, murmuré. Muchas familias tienen tesoros ocultos sin saberlo, dijo Esperanza gentilmente. Lo importante ahora es decidir qué hacer con esta información. Alejandro se inclinó hacia adelante, tomando mis manos. Mamá, esto significa que nunca tendrás que preocuparte por dinero de nuevo. Puedes vivir en el lugar más lujoso que quieras, viajar, hacer cualquier cosa que hayas soñado. Es abrumador, admití, no sé nada sobre manejar tanto dinero. Esperanza intercambió una mirada rápida con Alejandro antes de hablar. Elena, Alejandro y yo hemos estado discutiendo esto y queremos ofrecerte nuestra ayuda completa. Podríamos encargarnos de toda la venta, encontrar los compradores adecuados, negociar los mejores precios, manejar todos los aspectos legales. Y agregó Alejandro, también podríamos ayudarte a invertir el dinero sabiamente. Esperanza tiene experiencia con inversiones a través de su trabajo y yo conozco algunos asesores financieros excelentes. ¡Qué conveniente! Ellos manejarían la venta, ellos manejarían las inversiones, ellos tomarían todas las decisiones importantes. Todo lo que yo tenía que hacer era firmar donde me dijeran. Eso sería maravilloso, dije lentamente. Pero, ¿están seguros de que quieren asumir tanta responsabilidad? Es mucho trabajo. Eres nuestra familia, dijo Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es lo menos que podemos hacer. Alejandro asintió con entusiasmo. Además, mamá, esto nos permitirá pasar más tiempo juntos. Podríamos hacer de esto un proyecto familiar. Un proyecto familiar. Durante 5 años, no había sido lo suficientemente importante para ser incluida en sus vidas. Pero ahora que tenía millones de euros, de repente querían hacer proyectos familiares conmigo. Hay solo una cosa, dije fingiendo dudas. No estoy segura de estar lista para vender todas las pinturas inmediatamente. Tienen valor sentimental, ya saben. Fueron de la familia de Roberto. La expresión de Esperanza se tensó ligeramente. Por supuesto, entiendo el valor sentimental, pero, Elena, debes considerar los aspectos prácticos. Estas pinturas necesitan cuidado especializado, seguro costoso, condiciones ambientales controladas. En tu casa normal podrían deteriorarse con el tiempo. Y agregó Alejandro, si algo te pasara, serían una carga enorme para mí administrar. Sería mucho más simple convertirlas en líquido ahora, mientras puedes disfrutar del dinero. Si algo me pasara, qué interesante que su primera preocupación fuera lo inconveniente que serían las pinturas para el administrar, no mi bienestar actual. Supongo que tienen razón, dije finalmente. Tal vez deberíamos proceder con la venta. La sonrisa de Esperanza se amplió. Maravilloso, he traído algunos documentos preliminares para que los revises. Nada vinculante todavía. Solo papeles que nos permitirían actuar en tu nombre para obtener evaluaciones adicionales y contactar compradores potenciales. Revisé los documentos que me presentó. Estaban hábilmente redactados, pero esencialmente me daban poder legal completo sobre las pinturas, incluyendo la autoridad para venderlas sin mi consentimiento adicional una vez que el proceso comenzara. Estos parecen bastante completos, observé. Queremos asegurarnos de poder actuar rápidamente cuando encontremos los compradores adecuados, explicó Esperanza. El mercado del arte puede moverse muy rápido y no querríamos perder una oportunidad porque no pudimos contactarte inmediatamente. Era una mentira elegante, pero mentira al fin. Está bien, dije recogiendo los documentos. Déjenme leer esto con calma esta noche y les daré una respuesta mañana. Por supuesto, dijo Alejandro besándome en la mejilla. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Esperanza no pudo ocultar completamente su impaciencia. Solo ten en cuenta que mi contacto en Tristies está muy emocionado de trabajar con nosotros. Dice que raras veces ve una colección de este calibre. Después de que se fueron, me senté en mi sala y reí hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas. No era risa de alegría. Era la risa amarga de alguien que había sido subestimada tan completamente que resultaba casi cómico. Esa noche preparé todo para el día siguiente. Empaqué una pequeña maleta con lo esencial. Escribí algunas cartas que necesitaban ser entregadas y me aseguré de que todos los arreglos estuvieran en orden. Luego llamé a Alejandro. Hola, querido. He estado pensando en los documentos que Esperanza trajo hoy. Creo que estoy lista para proceder. Eso es fantástico, mamá. ¿Quieres que pasemos mañana a recoger los papeles firmados? Mejor aún, dije. ¿Por qué no vienen mañana por la mañana y subimos todos juntos al desván?
Pueden llevarse las pinturas inmediatamente para ponerlas en almacenamiento seguro mientras organizan todo. Hubo una pausa. Luego Alejandro prácticamente gritó de alegría. Mamá, eso es perfecto. Esperanza va a estar tan emocionada. ¿Qué tal a las 10? Las 10 está perfecto, acordé. Traigan un camión o una camioneta grande. Algunas de las pinturas son bastante grandes. Por supuesto, mamá, no puedo decirte lo orgulloso que estoy de ti por tomar esta decisión. Va a cambiar todo para ti. Después de colgar, miré alrededor de mi casa, la casa donde había criado a Alejandro, donde había llorado la muerte de Roberto, donde había vivido una vida llena de amor y pérdida y esperanza. Mañana Alejandro y Esperanza aprenderían que habían jugado su juego con la persona equivocada, porque cuando llegaran por la mañana encontrarían que las pinturas habían desaparecido y los documentos que yo firmaría no serían los que ellos esperaban. La anciana indefensa que habían estado manipulando durante años estaba a punto de enseñarles la lección más cara de sus vidas. Llegaron exactamente a las 10 de la mañana, como habíamos acordado. Alejandro conducía una camioneta alquilada lo suficientemente grande para las 6 pinturas, y Esperanza llevaba una carpeta llena de lo que supuse eran documentos adicionales para que firmara. Los recibí en la puerta con una sonrisa tranquila. Buenos días, llegaron justo a tiempo. Buenos días, mamá, dijo Alejandro besándome en la mejilla. ¿Dormiste bien? Debe ser emocionante saber que tu vida está a punto de cambiar completamente. Sí, dije suavemente, mi vida definitivamente está a punto de cambiar. Esperanza parecía más ansiosa de lo usual, revisando su reloj y tamborileando nerviosamente con su carpeta. Deberíamos subir inmediatamente. Quiero asegurarme de que las pinturas estén empacadas apropiadamente para el transporte. Por supuesto, acordé, pero antes de subir hay algo que necesito mostrarles. Los dirigí hacia mi mesa de comedor, donde había colocado cuidadosamente varios documentos. La confusión se extendió por sus rostros cuando vieron que no eran los papeles que Esperanza había traído el día anterior. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro recogiendo el documento superior. Son los documentos reales que firmé ayer, dije calmadamente. Después de que ustedes se fueran, hice algunas llamadas y tomé algunas decisiones. Esperanza se tensó inmediatamente. ¿Qué tipo de decisiones? Alejandro estaba leyendo el primer documento, su expresión cambiando de confusión a shock a algo que se parecía al pánico. Mamá, esto dice que donaste las pinturas al Museo del Prado. Así es, confirmé. Todas las 6 piezas fueron transferidas oficialmente ayer por la tarde. Los documentos están registrados y son irrevocables. Esperanza arrancó los papeles de las manos de Alejandro, escaneándolos rápidamente. Su rostro se puso pálido, luego rojo, luego pálido otra vez. ¿Qué hiciste?, susurró. Doné mi herencia artística a una institución que la apreciará y preservará para las generaciones futuras, dije, manteniendo mi voz perfectamente calmada. El museo enviará un equipo especializado la próxima semana para recoger las pinturas. Alejandro se desplomó en una silla, mirándome como si fuera una extraña. Pero mamá, valían millones de euros, millones, podrías haber vivido como una reina el resto de tu vida. ¿Con dinero que ustedes habrían controlado?, pregunté gentilmente. ¿Con inversiones que ustedes habrían manejado? Viviendo en una comunidad de jubilados que ustedes habrían elegido para mí. Esperanza finalmente encontró su voz, y cuando habló, toda pretensión de dulzura había desaparecido. Nos estás castigando. Todo esto es algún tipo de juego retorcido porque nos perdimos tu estúpido cumpleaños. Mi estúpido cumpleaños, repetí. Interesante elección de palabras. Alejandro levantó la vista, esperanza desesperada en sus ojos. Mamá, si esto es sobre el domingo pasado, lo siento, genuinamente lo siento. Fue estúpido elegir la fiesta del perro sobre tu cumpleaños, pero puedes deshacer esto, ¿verdad? Puedes llamar al museo y explicar que fue un error. No fue un error, Alejandro, y no hay nada que deshacer. Esperanza comenzó a caminar de un lado a otro, su compostura completamente destruida. ¿Tienes idea de lo que acabas de tirar? ¿Tienes idea de lo que esto significa para nosotros? Ah, dije inclinándome hacia adelante ligeramente, ahí está la verdad. Lo que esto significa para ustedes. Por supuesto que es para nosotros, explotó. Somos tu familia, esas pinturas deberían haber sido nuestra herencia. Alejandro la miró con horror. Esperanza, cálmate. Pero era demasiado tarde. La máscara había caído completamente. No, Alejandro, estoy harta de fingir. Tu madre acaba de tirar millones de euros por despecho y tú estás actuando como si fuera admirable. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de veneno. Eres una anciana amargada y egoísta. Hemos perdido años tratando de mantenerte feliz y así es como nos pagas.
Años tratando de mantenerme feliz, me reí, y el sonido era tan frío que incluso yo me sorprendí. Esperanza, durante 5 años me has excluido sistemáticamente de la vida de mi hijo. Me has humillado, ignorado y tratado como si fuera una vergüenza. El único momento en que mostraste interés en mí fue cuando pensaste que tenía algo que querías. Eso no es cierto, protestó débilmente. No. ¿Qué hay del Día de las Madres del año pasado, cuando Alejandro prometió venir a almorzar, pero ustedes fueron al club de campo de tu madre en su lugar? ¿Qué hay de la Navidad? Hace 2 años, cuando decidiste que mi tradicional víspera de Navidad con Alejandro ya no era apropiada. ¿Qué hay de cada cumpleaños, cada feriado, cada momento importante donde encontraste una excusa para asegurarte de que yo no fuera bienvenida? Alejandro se veía enfermo. Mamá, yo no sabía que te sentías. Por supuesto que lo sabías, lo interrumpí. Elegiste no ver porque era más fácil. Era más fácil dejar que Esperanza me empujara fuera de tu vida que lidiar con el conflicto. Esperanza se rió amargamente. Así que esto es venganza. Desperdiciaste millones de euros para vengarte. No es venganza, dije levantándome lentamente, es libertad. Caminé hacia la ventana, mirando hacia mi jardín donde las flores de otoño aún florecían, a pesar del frío que se acercaba. Durante 5 años he estado esperando que ustedes me eligieran, esperando que Alejandro recordara que tenía una madre que lo amaba, esperando que tú, Esperanza, me dieras una oportunidad de ser parte de tu familia. Pero el domingo pasado, cuando eligieron el cumpleaños de un perro sobre el mío, finalmente entendí algo importante. Me volví para enfrentarlos. No puedes comprar amor, no puedes manipular el respeto, y no puedes forzar a la gente a valorarte cuando han decidido que no eres importante. Alejandro tenía lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, podemos arreglar esto, podemos ser una familia real ahora. Ahora, pregunté suavemente. Ahora que las pinturas se han ido y no hay nada que ganar, ¿cuánto tiempo crees que duraría tu amor renovado? Hasta que te dieras cuenta de que mi casa también podría valer algo, hasta que Esperanza encontrara otra razón para excluirme. Esperanza había estado en silencio durante varios minutos, pero ahora habló, su voz llena de una furia fría. Vas a morir sola, ¿te das cuenta de eso? Vas a ser una anciana solitaria sin familia, sin dinero, sin nada. Sonreí y por primera vez en semanas fue una sonrisa genuina. Esperanza, ya he estado sola durante 5 años, la diferencia es que ahora lo acepto. Hubo un silencio largo y tenso. Finalmente Alejandro se levantó, su rostro una máscara de dolor y confusión. ¿Esto es realmente lo que quieres? ¿Cortarnos completamente de tu vida? Lo que quiero, dije suavemente, es ser libre de personas que solo me valoran por lo que pueden obtener de mí. Lo que quiero es pasar mis años restantes rodeada de personas que me eligen porque disfrutan mi compañía, no porque necesitan algo. Esperanza recogió su carpeta bruscamente. Alejandro, vámonos. No hay nada más que podamos hacer aquí. Alejandro dudó en la puerta, mirándome como si fuera a decir algo más, pero Esperanza ya estaba caminando hacia la camioneta, y después de un momento él la siguió. Los observé alejarse desde mi ventana, sabiendo que probablemente era la última vez que vería a mi hijo. Esa tarde empaqué una pequeña maleta y conduje hacia la costa. Había alquilado una pequeña cabaña frente al mar por un mes, donde podría pensar y planificar el resto de mi vida. La cabaña era simple, pero acogedora, con una vista directa al océano desde la sala principal. Esa primera noche me senté en el porche delantero con una taza de té, escuchando las olas y sintiendo algo que no había sentido en años: paz. Mi teléfono sonó varias veces durante la primera semana. Alejandro dejando mensajes cada vez más desesperados, Esperanza alternando entre súplicas y amenazas. Incluso algunas, llamadas de números desconocidos que sospechaba eran otros miembros de la familia de Esperanza tratando de mediar. No respondí ninguna de ellas. Al final de la segunda semana, las llamadas se detuvieron. Encontré una pequeña casa de alquiler a 4 cuadras de la playa. Nada elegante, pero limpia y asequible con mi modesta pensión. Tenía un pequeño jardín donde podía plantar flores, y los vecinos eran el tipo de personas que te saludaban por tu nombre y se ofrecían a ayudar con las bolsas de la compra. 3 meses después me había establecido en una nueva rutina. Trabajaba como voluntaria en la biblioteca local 3 días a la semana. Me había unido a un club de lectura y había hecho más amigos genuinos en 3 meses de los que había tenido en años. Una tarde, mientras regaba mis tulipanes recién plantados, mi nueva vecina Esperanza, una viuda de 75 años con un sentido del humor malicioso, se acercó con 2 tazas de café. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?, preguntó entregándome una taza.
Consideré la pregunta mientras miraba hacia el océano que ahora podía ver desde mi jardín trasero. Extraño al hijo que pensé que tenía, dije finalmente, pero no extraño la vida que estaba viviendo. Esperanza asintió sabiamente. A veces tienes que perder a las personas equivocadas para hacer espacio para las correctas. Esa noche escribí una carta que nunca enviaría. Querido Alejandro, espero que algún día entiendas que elegir donar esas pinturas no fue sobre el dinero. Fue sobre dignidad. Fue sobre recordar mi propio valor cuando todos los demás lo habían olvidado. Te amo y probablemente siempre lo haré. Pero también me amo a mí misma, y eso es algo que había olvidado cómo hacer, tu madre Elena. Doblé la carta y la puse en un cajón con otras cosas que guardaba, pero nunca necesitaría. Afuera, las olas continuaron su ritmo eterno, y por primera vez en años me sentí exactamente donde pertenecía.